Bien amigos, y continuando con esta serie de la nueva actualización de OBS 28 y que ha sido un boom a nivel mundial, en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de Lower Tiers, porque sé que muchos me han preguntado, Dani, ¿y siguen funcionando los Lower Tiers en OBS? ¿Y qué tal si arroja algún error? No es que no me quiero pasar a OBS 28. Bueno, en este video tutorial te voy a enseñar que los Lower Tiers en OBS sí, también funcionan y tiene una nueva actualización como la que estás viendo en este momento. Tiene un nuevo estilo. Así que te voy a enseñar en este video tutorial cómo se configuran los lower tier en OBS 28 y cuáles son los ajustes y nuevas cosas que hay allí en este plugin. Así que sin más preámbulos, empecemos con este video y nos vamos después del intro. Bien amigos, entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión es que vamos a ir a esta página de acá que les voy a dejar como siempre en la descripción. Y este de acá es el plugin, que en este caso es el Animate Lower Third. ¿Listo? Aquí en esta parte de acá, pues yo estoy en el apartado de Updates, donde vamos a ver que hay unas actualizaciones como por ejemplo el nuevo estilo, como por ejemplo la opción de la apariencia, ¿verdad? Como por ejemplo también está la opción de cargar diferentes logos en esta parte de acá, diferentes logos y otras cosas más, ¿listo? Entonces, muy fácil, lo que van a hacer en este caso es darle aquí descargar, ¿listo? Y les va a descargar en este caso un punto zip que ustedes van a descomprimir. Cuando ustedes ya tengan esa carpeta descomprimida, lo que ustedes van a hacer es ir a la parte de su raíz de OBS, en este caso, y poner esa carpeta que descomprimen, que tiene todos estos documentos ahí, ¿no? Entonces, en este caso, la van a poner en la raíz de su OBS. En este caso, OBS 28, claro está. Aquí en Animate Lower Thirds, dentro de esa carpeta hay otra carpeta que se llama Lower Thirds. ¿Listo? Lo que vamos a hacer inicialmente es abrir el panel. Tan solo le vas a dar Enter o abrir en este caso y nos va a llevar a este panel de acá. Muy fácil, vamos a copiarlo. ¿Listo? Nos vamos a ir a nuestro OBS 28 que tiene esta nueva apariencia y que si en este caso quieres ver de qué manera podemos actualizar el OBS, configurar los plugins, eliminar los antiguos, poner los nuevos, de qué manera de pronto o qué ha cambiado dentro de esto, te voy a dejar por acá unas etiquetas para que vayas y veas esos videos que están interesantes, Entonces, muy fácil chicos, lo que vamos a hacer aquí es ir aquí a la parte de panel y vamos a ir a la parte de paneles de navegación personalizados. ¿Listo? En este caso yo ya lo tengo acá, nuevos lower thirds, pero los voy a eliminar sin ningún problema. Y vamos a ponerlos nuevamente, nuevos lower thirds. Vamos a ir aquí y vamos a pegar ese link que acabamos nosotros de copiar y le vamos a decir acá aplicar. Inmediatamente nos va a traer a nosotros nuestro, digamos, dashboard, nuestro tablero de trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que puedes hacer es ponerlo en la parte izquierda y ya está. Bien, amigos, entonces ahora y seguidamente de esto, vamos a agregar en este caso nuestro navegador en las fuentes, ¿listo? ¿De dónde vamos a sacar ese link que vamos a poner acá? Es muy fácil, vamos a ir ahora al browser source. Le vamos a dar también enter para que nos lleve a esta parte de acá y tan solo le vamos a dar control C a ese link de ahí. Vamos a ir aquí al más. Vamos a ir aquí a navegador y vamos a poner acá nuevos lower tiers. ¿Listo? Vamos a ponerle la URL en este caso y vamos a poner aquí 1280 por 720 o lo que tenga usted configurado en la parte del lienzo, ¿no? Vamos a darle aquí a aceptar y ya lo tenemos ahí de esta manera. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a configurar nuestros lower tiers. Vamos a poner aquí en la parte del más, en este caso, por ejemplo, tenemos la opción de las apariencias. En las apariencias está el tema en el cual podemos poner el acri, el range o el dark. En este caso me voy a quedar con el dark. ¿Listo? Aquí en esta parte de acá, tú puedes poner por default los siguientes logos. ¿Listo? Para que en este caso esos logos queden identificados para cada uno de los puntos o de los ítems de los lower tiers. Aquí está la parte del sistema que en este caso nosotros podemos guardar toda la configuración. Ya lo vamos a ver más adelante. Podemos importarlo, exportarlo o resetear todo el lower tier. ¿Listo?
En la parte de arriba, aquí está el in-out, en este caso, digamos que si yo pongo aquí 2, 3 o 4, en este caso será por segundos. Aquí en este caso, ¿cuánto se va a demorar ese lower third ahí? Si yo, por ejemplo, aquí le pongo un candadito, pues no se va a esconder. Si le pongo acá un tiempo, pues él a tantos segundos se va a ocultar. ¿Listo? Y aquí en este caso, pues ya es lo inactivo, que en este caso estaría un lower third de otro. Ya lo vamos a ir identificando. ¿Listo? Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, en el lower third 1. Tú puedes cambiar este nombre tan solo dándole doble clic. Por ejemplo, ahí ya le di doble clic y le voy a poner aquí, en este caso, Daniel M. De esta manera, así se va a llamar el primer lower third. Ahora, la parte de los logos es muy importante. Si tú quieres poner los logos acá, te aconsejo que en la carpeta, en este caso, en la carpeta de Animate, vas a poder ver donde dice logos. Te aconsejo que aquí pongas todos tus logos, ¿listo? Dentro de esa carpeta, para que los puedas llamar desde aquí sin ningún problema. Entonces, ya teniendo estos logos acá, es muy fácil. Vamos a ir aquí en esta partecita y en los 3 puntos que nos sale acá, vamos a darle Shows Imagen o cambiar imagen. Y vamos a escoger en este caso la imagen que nosotros queremos. Por ejemplo, yo quiero la de mi canal. Listo, le voy a dar OK. Inmediatamente ya sale el logo acá. El nombre le voy a poner en este caso Daniel Monsalve. Listo. Y aquí le voy a poner Streamer. Listo, ya está. Ahora, muy fácil, para yo llamarlo, debo tener en cuenta que el main settings, en este caso el de arriba, debe estar prendido, ¿listo? Con este botoncito de acá, para que después, cuando yo le dé aquí prender, pues me salga el lower third. Entonces, le voy a dar aquí llamar y le voy a dar aquí en este caso también llamar. De esta manera, ya tenemos el lower third funcionando. Este de acá es el tema número 1 y nosotros podemos llamarlo. Por ejemplo, miremos que acá en esta parte del más, yo puedo y tengo varias cosas que hacer. Tengo varios aspectos de configuración para poderlo hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo quiero que mi lower third sea más pequeño, pues lo puedo poner desde acá o lo puedo poner desde acá, ¿listo? Eso ya es según al gusto de ustedes. Bien, amigos, entonces, en este caso, desde acá, desde esta parte de acá, nosotros podemos poner qué grande o qué pequeño lo queremos. Desde esta parte de aquí también podemos mover el horizontal hacia más hacia la derecha o hacia más a la izquierda, ¿verdad? Y aquí podemos moverlo en la parte ya como vertical, en esta parte que tan arriba o que tan abajo, ¿listo? Ahí está. Ahora, esta partecita de acá es nueva dentro de este plugin y es los temas o los estilos como tal de este lower third. Por ejemplo, si yo vuelvo aquí a prenderlo, voy a dejarlo aquí el candadito bloqueado para que no se me esconda el lower third. Miremos que si yo le doy el diseño número 2, voy a tener este estilo de acá, ¿verdad? Este estilo de acá. Pero si yo quiero el tema número 3, voy a tener este otro estilo de acá, que es un nuevo estilo realmente dentro de este plugin. Ahora, por ejemplo, yo puedo poner aquí la letra más grande o más pequeña, pues en este caso llegará hasta 10 o en este caso en su efecto llegará como hasta 0, donde pues se va a ver de esta manera. Entonces lo voy a dejar de este modo como en un 7 y esto ya empiezan a ver aquí como los gustos, ¿no? Aquí en esta parte de aquí es que tan pegado quiero yo el renglón de arriba con el de abajo, ¿no? Entonces, pues también esto ya son gustos de ustedes. Aquí podemos ver en este caso los diferentes fuentes que le podemos poner acá. Y ahora nos falta algo muy importante. Por ejemplo, dentro de ese lower third quisiéramos poner la imagen. Así que tan solo cliqueando aquí en esta partecita de acá que está como oscura en este momento y que está pues realmente inactiva, lo que vamos a hacer aquí es darle clic para que en este momento ya salga nuestro logo, ¿no? Ahora, teniendo nuestro logo ahí, vamos a empezarle a dar aquí como una curva para que en este caso de pronto ese cuadro se vuelva un círculo y pueda quedar bien como con el logo. Entonces lo empezamos a redondear de esta manera, miren ustedes, llegando hasta su máximo que es 10, ¿listo? Y nos va a quedar aquí en este caso como una línea como aquí roja, que pues en este caso también nosotros podríamos cambiar, ¿no? Y bueno, de esta manera, en esta parte de acá, en la primera opción de color, nosotros podemos empezar a darle aquí, en este caso, o una transparencia a ese círculo, o a ese borde, digo,
o le podemos llevar a su máximo. Entonces acá, por ejemplo, podríamos poner nosotros el color que nos agrade realmente, con el que nosotros nos sintamos cómodos, y de esta manera también nosotros podríamos empezar a cambiar los diferentes efectos de color. Entonces miremos ahora que en la parte derecha ya estoy afectando, en este caso, el color de donde está el Daniel Monsalve, esa parte de ese banner, llamémoslo así. Entonces lo puedo dejar transparente. Listo, también lo puedo dejar de esa manera, lo puedo dejar que se vea, o lo puedo llevar en este caso como a darle más blanco, o de esta manera también, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a trabajarlo aquí, lo voy a trabajar aquí en negro. Listo, lo voy a trabajar en negro y le voy a dar un poquito aquí de transparencia, así, de esta manera. Listo, ahí está, amigos, ya lo tenemos aquí configurado. Ahora, también en esta parte de donde dice Daniel Monsalve, aquí nosotros también podríamos darle un diferente color si nosotros así lo queremos. Por ejemplo, podríamos darle este azul así clarito, y podríamos dejar el otro como en un color más blanco y en su totalidad. Listo, así de esta manera lo podríamos también empezar a trabajar. Ahora sí, ya quedó, yo lo oculto. Listo, él se va y vuelvo y lo llamo. Listo, de esa manera ya lo tenemos ahí configurado. Bien, amigos, ahora algo que me ha llamado muchísimo la atención es que nosotros desde aquí, desde esta parte de estos botones, es como las memorias que nosotros podríamos guardar con respecto a los logos. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Yo, por ejemplo, voy a activar en este caso 4 de estos. ¿Listo? Entonces, lo que yo puedo hacer en este aspecto acá es que yo quiero tener en el logo, en el botón 1, quiero en este caso tener un logo. ¿Listo? En el botón 2, en este caso, yo quiero tener otro logo. Entonces voy al logo, le doy cambiar y vamos a escoger acá la de Facebook, por ejemplo. ¿Listo? Y para que se guarde como tal, entonces yo lo que voy a tener es sostenido, ese número 2, sostenido, se va a poner en rojo y suelto. ¿Y qué vuelvo a hacer? Vuelvo y cargo. Inmediatamente, y no sé si lo logran ver, se genera como un puntico aquí, un puntico, ¿sí lo ven? A diferencia de los otros. Eso quiere decir que ya tenemos sobre uno un logo y sobre otro logo, como lo puedes ir viendo. Podemos hacer lo mismo con el 3. Por ejemplo, el 3 podríamos cambiarlo también, en este caso, shows. Y voy aquí, escojo el de Instagram, por ejemplo. Sostengo el número 3, lo suelto y vuelvo y lo cliqueo. Listo, ahí ya está. Y mira que también le salió otro puntico. En el número 4 vamos a hacer lo mismo. Voy a cambiarlo aquí por, puede ser este Twitter. Le voy a dar OK. Cliqueo aquí el 4, lo suelto y lo llamo. Y quiere decir que ahora en el número 1, en el 2, en el 3 y en el 4 tenemos logos totalmente diferentes uno del otro. ¿Listo? ¿Cómo podemos hacer en este caso ahora para empezar a llamar uno de otro? Vamos a quitar aquí en el activo. Vamos a apagarlo aquí. Voy a quitarle de esta manera. Voy a decirle que en este caso el in-out esté en 2. Que este de acá, por ejemplo, puede ser en un 6 y este de aquí en un 4, ¿sí? ¿Listo? Para que en este caso vayan rotando cada 4 segundos, se va rotando el logo que va a durar 6 segundos, pero su velocidad va a ser en este caso de 2, ¿listo? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es que voy a activar en este caso esta que parece como una flechita de actualizar, esta de acá, lo voy a activar, ¿listo? Y lo que voy a hacer es que voy a llamarlo. Listo. De una vez, en este caso, miremos que en la parte de abajo empieza a salir un contador. 4, 5, 6. Listo. Llega a 0. Se va. Dura 4 segundos. Y viene y llama ahora el de Facebook. Listo. Y miremos, no sé si lo alcanzan a ver. Acá hay un contador. En este caso. Y veamos que en este momento ya está pasando al otro. ¿Listo? Entonces dura 4 segundos mientras pasas de un lower third a otro lower third. Ustedes lo podrían cambiar aquí, por ejemplo, si yo le pongo aquí 3, ¿listo? Entonces quiere decir que va a durar 1, 2, 3 y va a salir el otro lower third que va a durar 6 segundos y ese, en este caso, va a salir de una manera de 2 segundos en el in-out, o en el in o en el out, ¿listo? Así como lo estamos viendo así. De esa manera es como nosotros podríamos tener de pronto, si ustedes quieren, a través de la iglesia, poner diferentes lower thirds que vayan cambiando automáticamente con ese nombre, pues lo van a poder hacer también. ¿Listo? Esta es la actualización que tiene nuestro lower third ahora.
Una cosa que me ha parecido muy chévere es que, digamos, nosotros ya tenemos todos los lower thirds, los 4 lower thirds configurados, con sus logos, con sus animaciones, con, en este caso, su fuente, o con cada uno de sus efectos, cada una de sus configuraciones. Entonces, lo que podemos hacer nosotros en este caso es muy sencillo, miren. Vamos a ir nosotros aquí en esta parte de la carpeta de Animate Lower Thirds, ¿listo? Y lo que vamos a hacer aquí es crear un documento TXT. Muy fácil, vamos a darle aquí clic derecho, nuevo documento y le vamos a decir acá backup, bueno, backup 2, ¿listo? Sobre ese backup 2, lo que vamos a hacer aquí es que lo voy a abrir, tengo un documento en blanco y voy a ir aquí a mi OBS. En mi OBS, voy a apagar aquí mi Lower Third, voy a ir aquí a la parte de System. ¿Lo ven? System. Y le voy a dar aquí en este caso exportar. ¿Listo? En el exportar, él va a sacar un código. Un código que en este caso lo único que yo debo hacer es darle OK. ¿Listo? Voy al TXT, le voy a dar acá pegar, así tal cual. Le voy a decir archivo, guardar. Listo. Este de acá y todos estos códigos que están acá es mi configuración de cómo tengo yo ahorita en este caso mi Lower Third. Voy a resetearlo porque lo puedo resetear. Le voy a dar acá reset. Y miremos que en este caso ya me queda todo completamente configurado a como está al inicio. Todo completamente queda todo así como si lo tuviéramos nosotros desde cero. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a ir aquí al más, voy a ir a Show More, voy a ir a System y voy a decirle ahora sí importar. ¿A dónde voy a ir? Voy a ir a Animate y voy a llamar mi backup 2, que es el que yo estoy haciendo en este momento. Le voy a dar a abrir. Inmediatamente él me va a cargar toda la configuración que yo tenía en mi Lower Third. Va a cargarme mis diferentes logos que yo ya tengo configurados. Así que si yo lo llamo en este caso, vamos a poder ver que estoy sobre el estilo número 3, que tengo en este caso. Miren que el tamaño lo tengo en 19, que tengo el 3, todo está completamente configurado como yo lo tenía. Entonces, de esta manera tú lo puedes guardar y también se lo podrías enviar a otra iglesia o lo podrías enviar a otro computador o podrías hacer una copia de seguridad de tus Lower Thirds. Y bueno amigos, eso fue todo en este video tutorial acerca de los Lower Thirds en OBS 28. Está funcionando sin ningún problema como lo puedes ver ahí. Si tienes alguna pregunta, alguna duda o inquietud, aquí abajito en la cajita de comentarios lo puedes escribir y con mucho gusto te lo voy a responder. También, si te gustó este video, te invito para que le des un gran like, que te suscribas aquí abajo, que actives la campanita, que compartas este video a tus amigos para que sigamos aprendiendo sobre OBS 28 y sus nuevas actualizaciones, como este que es el de Animate Lower Third. No siendo más, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, les envío un fuerte abrazo y chao, Penguin.